Buenas noches, bienvenidos al canal Universo Matemático. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de subespacios vectoriales. El ejercicio es el siguiente. Sea W el conjunto de vectores x, y que viven en R2, tal que y es igual a menos x. Probar que W es un subespacio de R2. Para entender la prueba vamos a necesitar ciertas nociones. La primera es que recuerden cómo sumar vectores en R2. Si tenemos un vector primera entrada, segunda entrada, más otro vector con su primera entrada, segunda entrada, la suma va a ser entrada, entrada. La suma de las primeras y se pone en la primera entrada, y luego la suma de las segundas y se va a colocar en la segunda entrada. La segunda es cómo multiplicar un escalar por un vector. Si tengo un número real multiplicado por un vector, este real va a entrar multiplicando a cada uno de las entradas. Y la tercera y más importante, que recuerden la definición de ser subespacio. Un conjunto W es subespacio de un espacio vectorial V si solo si se satisfacen las siguientes tres condiciones. Se tienen que satisfacer todas. La primera es que el cero del espacio vectorial vive dentro del conjunto. La segunda dice, si tomamos dos vectorcitos del subconjunto, entonces al sumar esos dos vectores también vuelve a caer dentro del conjunto. Y por último, si tomamos un vector en el conjunto y un escalar en el campo, entonces multiplicar el escalar por ese vector sigue cayendo dentro del conjunto. Pasemos a la prueba. La primera cosa que vamos a demostrar, por demostrar, es que el cero vector pertenece a W. Entonces comenzamos tomándonos el cero del espacio vectorial. Decimos sea cero vector que pertenece a mi espacio vectorial. En este caso el espacio vectorial es R2. El 0 de R2 es el origen, aquel que tiene 0 en su primera entrada y 0 en su segunda entrada. Ahora, para que viva en W hay que ver que satisface la condición de W. La condición de W decía que su segunda entrada es el negativo de la primera. La segunda entrada es el negativo de la primera entrada. Entonces vamos a ver si las entradas del 0 satisfacen eso. Entonces decimos como el 0 verde, o sea, el 0 real, lo podemos ver como 0 por cualquier otra cosa, vamos a llamarle x multiplicado por 0. Eso es para cualquier x que pertenece a los reales. Quiere decir que el 0 lo podemos ver como menos 1 multiplicado por 0. Por lo tanto, el 0 verde lo podemos ver como menos el 0 azul. Ya cumple que la segunda entrada sea el negativo de la primera. Recordemos que W era el conjunto de vectores de R2 que satisfacían que la segunda entrada es el negativo de la primera. Por lo tanto, el vectorcito 0, 0 vive realmente en W. Así, el 0 vector vive en W. Vamos con la segunda parte. Número 2. Ahora vamos a demostrar que si tomamos dos vectores, vamos a llamarle X y Y vectores en W, entonces eso me lleva a que la suma de X más el vector Y pertenezcan a W. Decimos sean X y Y dos vectorcitos de W. La primera condición de vivir en W dice que X y Y son vectores de R2. Entonces vamos a ponerle que X es la entrada X1, X2. Lo mismo para Y. Y lo vamos a ver como una entrada Y1 y Y2. Ahora, la segunda condición dice que la segunda entrada debe ser el negativo de la primera. Entonces escribimos, ¿qué quiere decir? Que X2 debe ser menos X1. Y lo mismo para las entradas del vector Y. Quiere decir que Y2 es igual a menos Y1. Bien, a mí me interesa probar algo con la suma. Entonces vamos a partir de la suma y veamos qué forma tiene. Tomamos, dados dos vectores, yo puedo agarrar y sumarlos. Entonces vamos a sumar ese vector X más ese vector Y. Sustituimos quién era X. X ya habíamos dicho que es la entrada X1, X2. Y lo vamos a sumar con el vector Y, que eran entradas Y1
y2. Ok, aplicamos la suma de vectores. Dijimos que se suman entrada a entrada. Entonces aquí va a ser x1 más y1. Y en la segunda entrada es la suma de las segundas entradas. Sería x2 más y2. Ahora hay que verificar que esta segunda entrada realmente es el negativo de la primera entrada. Para ver eso necesitamos usar nuestras hipótesis, ¿vale? Entonces, como aquí en mi hipótesis aparece x2 y y2, y aquí en mi vector suma aparece la suma de esas dos, vamos a sumar esas dos ecuaciones. El lado izquierdo queda x2 más y2. Y del lado derecho queda menos x1 menos y1. Entonces sacamos como factor común el menos. Entonces me queda menos. Y entre paréntesis quedaría x1 más y1. ¿Vale? Factorizamos el menos 1. ¿Qué acabamos de probar? Que x2 más y2 es exactamente el negativo de x1 más y1. Perfecto, era lo que queríamos probar, ¿no? Que la segunda entrada era el negativo de la primera. Entonces ya tenemos que x más y vive en w, porque w eran todos los vectorcitos de R2 cuya segunda entrada es el negativo de la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo tanto la suma del vector x más el vector y viven en w. Y listo, me tomé dos vectores en w y acabamos de llegar a que la suma también vive en w. Lo que está antes del símbolo entonces son mis hipótesis. Vamos a partir de ahí. Decimos sean lambda que pertenece a los reales y x un vector que pertenece a w. De lambda en R no podemos decir nada, pero de x en w sí podemos decir que x tiene dos entradas, x1, x2. Vamos a multiplicar ese vector x por lambda. Quiere decir que lambda multiplicada por x es lo mismo que lambda multiplicada por x1, x2. Lambda entra multiplicando a cada uno de los vectores. Entonces sería lambda multiplicado por la primera entrada, x1, lambda multiplicada por la segunda entrada llamada x2. Solo basta ver que esta segunda entrada es el negativo de esta primera. Para eso vamos a usar el hecho de que x vive en w, aparte de ser x1 y x2, cumple que la segunda entrada es el negativo de la primera. Entonces vamos a multiplicar esa desigualdad por lambda. Ponemos como x2 es igual al negativo de x1. Si multiplico esa igualdad por lambda, se va a mantener. Entonces sería lambda multiplicada por x2 es igual a lambda multiplicada por menos x1. Perfecto. El lado izquierdo se queda exactamente igual. Lambda multiplicada por x2. Y del lado del derecho vamos a conmutar el menos con lambda y podemos asociar. Entonces quedaría menos lambda multiplicada por x1. Y listo. Esta es la primera entrada. Nos dice que la segunda entrada es el negativo de la primera. Lambda, al multiplicarlo por el vector x, termina viviendo en w. Y listo, ya probamos las tres cosas. Concluimos. Por 1, 2 y 3 tenemos que W es un subespacio vectorial de R2 y el símbolo es este de menor o igual. Y listo, acabamos de probar que W es un subespacio vectorial de R2 usando la pura definición y las propiedades de espacios vectoriales. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y sus sugerencias para próximos videos. Nos vemos la siguiente semana y mucho éxito en sus estudios.